la comunicación. ¿Cómo así? A veces no escuchan. A veces no escuchan. Señor Pedro, ¿por qué ha venido usted? ¿Qué? ¿Pero qué? O a veces te cuentan sus cosas, pero a veces omiten síntomas. Pero no porque quiera hacerte confundir y quiera hacer que hagas más historia clínica para que te ponga mala nota, sino porque tienen su manera de pensar. Y por ejemplo, un anciano que tiene una artrosis de rodilla y le duele la rodilla siempre y que ahora está con fiebre, te va a contar de la fiebre. Pero después no te cuenta de su dolor de rodilla porque lo atribuye como que es algo de siempre. Y puede ser que la causa de la fiebre sea una artritis de rodilla. Y como no te lo mencionó, tú no lo pensaste, no lo buscaste y no lo diagnosticaste. Pues a veces omiten síntomas porque se olvidan. Se cayó hace 2 días, pero hoy día ya se olvidó que se cayó hace 2 días. Y no te lo cuenta por eso. A veces es por miedo, más bien. ¿A qué le tiene miedo el anciano? No. ¿A qué? ¿Qué? Al hospital. O sea, a que lo hospitalizan. A eso tiene miedo el anciano, a que lo hospitalicen. Entonces, no te va a decir, doctor, estoy con fiebre. Te va a decir, una fiebrecita, una cosita chiquita. Deterioro cognitivo, ya hemos dicho, olvidan las cosas. Déficit sensorial, a veces no miran, y como no miran no se da cuenta que tiene una herida en el pie, y no te lo menciona, y tú no diagnosticaste el pie diabético por eso. Se desvía de la conversación, eso también es bien frecuente, ¿no es cierto? Señor Pedro, ¿por qué viene usted? Ay, hijito, te voy a contar. Todo comenzó aquella vez que yo estaba en el cuartel, cuando era joven. Y un día, un fin de semana nos dejaron salir, entonces yo tuve una pelea con fulanito de tal, porque era pretendiente de las chicas que me gustaban en la cuadra esta. Ah, tú también eres del barrio, ¿no? Tú debes conocerla, no, pero tú eres muy joven. Y te cuenta así, ¿no es cierto? Y tú que estás apurado porque quieres saber la historia verdadera. Señor Pedro, pero cuéntame lo de esta vez. Ya, hijito, ya vamos a llegar, espérate. Pero señor Pedro, cuénteme lo de esta vez. ¿Qué hace el viejito? Ya se enoja, ¿no? Ya no te cuenta nada. El examen físico a veces es difícil. ¿Por qué? Porque entra el viejito y está sentadito en su silla de ruedas y lo trae su hija, que es una señora bien flaquita, y como viene por dolor abdominal, tú tienes que examinarlo del abdomen. Ahora súbelo de la silla de ruedas a la camilla. Tienes que destaparlo, tienes que levantarlo, tienes que cargarlo, echarlo en la camilla, y luego volverlo a cubrir y volverlo a sentar en la camilla, en la silla de ruedas. Y como tú estás apurado, a veces cometes el error, es no, ya, sí nomás, sí nomás. Pues hacer la historia clínica en el paciente anciano es más difícil. Y ustedes saben que la historia clínica es la herramienta más útil para llegar al diagnóstico de mi paciente, ¿no es cierto? Entonces, si esta herramienta me presenta dificultades, pues también mi diagnóstico va a ser difícil. El anciano típicamente tiene pluripatología. ¿Esto qué significa? Que tiene varias enfermedades existentes al mismo tiempo. Y resulta que una enfermedad o su tratamiento modifica los síntomas de otra enfermedad. Y tu paciente que tiene artrosis de rodillas y toma paracetamol todos los días para el dolor, puede no hacer fiebre por una infección, porque está tomando paracetamol. Entonces, el tratamiento de una enfermedad modifica los síntomas de la otra enfermedad. Cuidado con la unidad clínica. ¿Qué cosa es la unidad clínica? Esta regla que les enseñamos a ustedes desde el primer día que pisan el hospital, la famosa regla de la unidad clínica. No escucho ahí. Fuerte. Determinados síntomas dan un diagnóstico. Tan solo un diagnóstico. Cuando tienes un paciente que tiene varios síntomas, tienes que buscar una enfermedad que explique todos esos síntomas, ¿no es cierto? Si tu paciente tiene tos, tiene fiebre y tiene hemoptisis, no voy a pensar yo que tiene tos porque tiene asma, tiene fiebre porque tiene fiebre tifoidea y tiene hemoptisis porque tiene cáncer de pulmón. Pensaré en una enfermedad que me explique todo. Pensaré en tuberculosis.
que me explica tos, que me explica fiebre, que me explica hemoptisis. Esa es la famosa regla de la unidad clínica, que es muy útil y tratamos de aplicarla siempre, excepto en ancianos. Porque en ancianos, como tienen muchas cosas y muchas enfermedades, esta manifestación puede ser señal de esto, y esta puede ser señal de esto otro, y esta otro puede ser manifestación del tratamiento de este otro. Entonces, es por eso que en el anciano muchas veces nuestra clínica no basta y tenemos que recurrir a los exámenes auxiliares. En el anciano dependemos de los exámenes auxiliares mucho más que en una persona joven. En una persona joven yo puedo guiar muy bien por sus síntomas y por sus signos. En el anciano eso no se cumple tanto y sí voy a necesitar exámenes auxiliares. Pero entonces yo tengo que saber que los riesgos de algunos exámenes aumentan en el anciano. Por ejemplo, si yo voy a solicitar una tomografía con contraste endovenoso en un anciano, tengo que saber que tengo más riesgo de que me provoque un efecto colateral del contraste que en una persona joven. En una persona joven la puedo pedir sin mayor problema. En un anciano, y si me hace una falla renal por sustancia de contraste, es más susceptible. Entonces tengo que estar bien seguro de si el beneficio supera el riesgo. La preparación también es más difícil de cumplir en el anciano. Preparar un anciano para una colonoscopia es mucho más difícil que preparar a una persona joven. Y los rangos de normalidad pueden variar. Yo podría cometer un error al interpretar el resultado de un examen con los valores que sé para una persona joven, si es que no estoy consciente de que en un anciano eso puede ser distinto. El empeoramiento a cascada también es una característica muy común del anciano, muy particular del anciano. ¿En qué consiste? Una patología o un tratamiento desencadena un nuevo estado patológico. Y esto requiere un nuevo tratamiento. Y esto aparece una nueva molestia que genera un nuevo tratamiento. Y así sucesivamente. Es un paciente que está con dolor de muelas y va al dentista. ¿El dentista qué le va a recetar? Diclofenaco le va a recetar. Entonces el paciente está tomando diclofenaco cada 12 horas desde hace 5 días. Y le toca su control mensual de enfermería, que siempre la enfermera le hace su control. Y la enfermera le controla la presión y está en 150,95. La enfermera se alarma y lo llama al médico. ¿Y el médico qué hace? El médico le diagnostica hipertensión. Y como le diagnostica hipertensión, ¿qué le receta? Le receta enalapril. Y comienza a tomar enalapril. Pero resulta que no era hipertenso. Que la presión la tenía alta porque estaba tomando el diclofenaco cada 12 horas. El diclofenaco, como todos los AINES, sube la presión. Entonces terminó de tomar el diclofenaco, le calmó el dolor de muelas, su presión se normalizó y como está tomando enalapril, su presión se bajó y su hipotensión y se cayó. Porque la hipotensión es una causa de caída. ¿Y cómo se cayó? Se fracturó la cadera. Y como se fracturó la cadera, se hospitalizó. Y como se hospitalizó, es una trombosis venosa profunda. Y así, y así, y así. Entonces es el empeoramiento a cascada, característico del anciano. Ahora, lo peor es, como en este ejemplo que yo les he puesto, toda esa cascada comienza por una mala evaluación y una mala decisión. Porque el médico que lo vio al paciente, que la enfermera dijo estaba con la presión alta, ¿qué tenía que hacer? Ahí está, preguntar antes de recetar, ¿no es cierto? Y no recetar en la piel de frente. ¿Es verdaderamente hipertenso este paciente? ¿Cómo se diagnostica hipertensión? Toma seriadas de presión alta en condiciones óptimas. Si de repente está tomando diclofenaco esos días, no es una condición óptima, un buen momento para hacer la medición de presión. El anciano tiene mucho apego a su propio hábitat y eso es parte de la psicología del anciano. ¿Y eso influye en sus enfermedades? ¿Cómo así? Se casaron los hijos, se fueron a vivir lejos
quedó la pareja de ancianos sola, viven en la casa, se murió la señora, quedó el señor solito y es un señor de edad avanzada que ya necesita ayuda. ¿Qué hacen los hijos? ¿Qué hacen? ¿Contratan a alguien? Papá, ven a vivir conmigo. ¿Mi papá qué dice? No quiero. Yo quiero estar en mi casa. Es mi casa. Pero papá, si te pasa algo, si me muero en mi casa. Y el anciano, pues generalmente requiere ayuda en varias cosas, que pueden ser cosas muy simples o cosas un poquito más complicadas, pero requiere ayuda. Entonces requiere una persona que le ayude. Esa persona suele ser un familiar que se dedica a él y que tiene tiempo para hacerlo. Y cuando la familia no tiene tiempo, contratan a alguien y tienen una persona que les ayuda, un cuidador. Entra al consultorio un anciano y entra su hijo que es joven llevándolo en la silla de ruedas. El paciente y su familiar que es su cuidador. ¿A quién le van a preguntar? ¿A quién? ¿Al cuidador? No, ¿qué al cuidador? La anamnesis, ¿a quién se hace? Al paciente, pues, por supuesto, el paciente. ¿Y si es un viejito que parece que no va a dar datos? Igual le pregunta al paciente, porque la anamnesis se hace al paciente. Complementa sus datos con los datos que te da el cuidador. Y puede ser que en realidad no te haya ningún dato del paciente y solamente la información útil ha sido la del cuidador. Pero nunca dejamos de preguntar al paciente. Debería ser. En la práctica, como estás muy apurado y piensas que el viejito no te va a decir nada, de frente le preguntas al cuidador. El cuidador interpreta las cosas a su manera. Una técnica que está contratada para cuidar al viejito en la casa. Lo cuida en la mañana, su compañera en la noche se turnan, ¿no es cierto? Y si el viejito está lo suficientemente grave como para hospitalizarse y se hospitaliza, ¿qué ocurre con estas técnicas? Lo cuidan en el hospital. Pero cuidar al viejito de noche en la casa es muy distinto que cuidarlo en la noche en el hospital. Porque en la casa tiene un sillón, un comodón, algo donde acomodarse. En el hospital no tiene nada, se pone un banquito de playa con ajustes. Entonces al cuidador le conviene que se hospitalice. Entonces, ¿qué te va a decir? No, está bien. No, es un dolorcito, pero siempre sabe tener así, ¿no? Sí, con Panadol se le va a pasar. Entonces el cuidador ejerce presión. Y el médico a veces cae y solamente se guía por lo que dice el cuidador, ¿no es cierto? Ustedes que están yendo a los hospitales ahora están viendo que clásicamente todos los hospitales siempre están llenos de gente. Todas las salas de hospitalización están llenas, los pasillos están llenos de camillas, todo está lleno de gente. Y cuando uno tiene un paciente que lo quiere hospitalizar, dice, pucha, y ahora no hay cama para hospitalizarlo, se queda en el pasillo. ¿Lo han visto o no lo han visto? ¿Excepto en qué fechas? ¿Cuándo? ¿En Navidad? Efectivamente, tú vas al hospital en Navidad, vacío. Salas de hospitalización como nunca, la mitad de las camas están vacías. El pasillo está libre, puedes caminar tranquilo. Si quieres hospitalizar a alguien, con toda facilidad. ¿Y ustedes que van a hacer guardia el 24 de diciembre? No hay gente. ¿Qué pasó? Si el hospital sabe estar rebasando de gente. ¿Qué pasó? Es Navidad. Llegaron todos de lejos, todos quieren estar con el papá, todos quieren estar con el abuelito, la familia está junta, nadie se enferma. Pero mejor al hospital el 29 de diciembre, 4 días después. Es el peor día, ¿no es cierto? Todo está lleno, todo está rebasando, no entra un alfiler. ¿Por qué? ¿Qué pasó en esos 4 días?
En Navidad todos quieren estar juntos. Todos quieren estar con el abuelito. Pero el 29 de diciembre y Año Nuevo, ¿qué hacemos? ¿A dónde nos vamos? Vamos a Camaná. ¿Y el abuelito? Al hospital. Pues van al hospital y el cuidador te dice, doctor, está con una fiebre que no da más. Quedan en el hospital y todos se van a pasar Año Nuevo a la playa. Eso es porque los familiares ejercen presión, los cuidadores ejercen presión. Y finalmente hemos dicho que en los ancianos las enfermedades tienen presentaciones atípicas. Significa que los síntomas son inespecíficos. Los que han hecho práctica con ancianos se han dado cuenta de que, ¿por qué lo trae su papá? Doctor, porque mi papá no quiere comer. ¿Síntoma de qué es? Que no quiere comer. ¿Depresión? ¿Caprichoso? Es un síntoma muy inespecífico. Es decir, puede ser de cualquier cosa. Cualquier cosa en un anciano puede presentarse con ese síntoma. Entonces, así son los síntomas en el anciano. Se altera primero el órgano que tiene menor capacidad de adaptación. ¿Se entiende esta parte? Se altera primero el órgano que tiene menor capacidad de adaptación. A ver, para que se vayan despertando. Es una pintura muy famosa. El pintor holandés que está ahí. ¿Qué es? En la pintura. Fuerte, fuerte, porque se escuchan sus compañeros. Hay un enfermo a punto de morir. Otro pintor, otra pintura. ¿Qué ves? Fuerte, que te escuchen los de atrás. Como si estuviera, o sea, los reyes estuvieran dándole algún cargo, algún... Hay unos reyes. Sí, tienen como coronas. Le están encargando algo. Ajá, o sea, le estuvieran dando como una despedida, tal vez. Unas palabras. Este más bien es un pintor italiano. ¿Qué ves en la pintura? Hay un personaje que está postrado y parece que lo están ayudando a levantarse. Puede ser Una persona postrada que lo están ayudando. levantarse. Este también es un pintor francés. ¿Qué es? Una persona en su lecho de muerte. Una persona a punto de morir. Sí. Fíjese, son 4 pintores muy famosos, con sus pinturas muy famosas que retratan una misma escena. Es la famosa escena de Antíoco, Seleuco, Erasístrato y Estratonis. Tan famosa que ustedes la deben conocer, ¿no? Ustedes que en época de cuarentena, cuando los museos más famosos del mundo dieron tours virtuales gratuitos, no aprovecharon la oportunidad. Efectivamente hay un enfermo, ¿no es cierto? Y hay reyes cerca. Es la historia de Seleuco, era rey de Siria en el siglo III a.C.
Era un rey muy querido por su pueblo porque era un rey muy justo. Y en su reino todo era prosperidad. La reina enfermó y murió. Todo el reino estaba triste porque la reina había muerto. El rey, tiempo después, se volvió a enamorar, se volvió a casar, esta vez con una señora más joven y muy hermosa, la más hermosa del rey. Les parecía que la felicidad regresaba otra vez al rey. Pero el príncipe enfermó y nadie sabía qué había pasado, porque el rey llamó a los mejores médicos del reino y ninguno conseguía dar con el diagnóstico del príncipe, y el príncipe estaba cada vez más enfermo. El rey, desesperado, mandó llamar a Erasístrato, que era un médico de mucho prestigio, pero que vivía en Alejandría, Siria. Así desesperado estaba el rey. Y Erasístrato accedió a ir a atender al príncipe. ¿No es cierto? Este es el príncipe, acá están los reyes y acá está el médico atendiendo. Y el médico notó que cuando la reina entraba en la habitación, el pulso se le aceleraba. Se aceleraba el pulso y sus mejillas adquirían color. La reina salía y el pulso desaceleraba. ¿Qué diagnosticó? ¿Qué? ¿Cuál fue su diagnóstico? Mal de amores. Entonces, ocurre que el príncipe, cautivado por la belleza de su madrastra, se enamoró de ella. Y no solo eso, sino que la reina le correspondió. Y tuvieron un romance a espaldas del padre. Y luego el príncipe, con un cargo de conciencia terrible y con mucha culpa, cayó enfermo por eso. ¿Cuál fue el tratamiento que prescribió el médico? ¿Qué? Tuvieron que decirle al rey. ¿Qué hizo el rey cuando se enteró? A ustedes les gustan los finales violentos, ¿no? Ellos no son de la época del final feliz, vivieron felices para siempre. El rey quería tanto a su hijo que decidió renunciar a la reina y les dijo: váyanse a vivir juntos en el rincón más alejado del reino, que nadie los va a fastidiar. Se fueron a vivir juntos y vivieron felices para siempre y tuvieron muchos hijos. Esos finales ya no son de estos tiempos. Entonces Erasístrato ejerció la medicina en Alejandría, fue discípulo de Praxágoras, sucesor de Hipócrates, compañero de Herófilo. Pues fíjense esos pergaminos. Y con él se fundó la Escuela de Medicina de Alejandría. Y Erasístrato es conocido, sí, por haber atendido al príncipe, pero además es conocido porque estudió la inclinación de las circunvoluciones del cerebro y fue el primero en asociar el cerebro con la inteligencia. Porque hasta entonces se consideraba que el corazón era el centro de la inteligencia. Pues él describió en realidad el cerebro y distinguió los hemisferios cerebrales, el cerebelo, y describió los nervios. Entonces en realidad hizo una descripción muy apropiada del sistema nervioso. Estamos hablando de siglo III a.C. Ahora, para ustedes, ustedes lo han aprendido en primaria y saben muy bien lo que son los aparatos y los sistemas, pero para esa época era un adelanto muy considerable. Pero bueno, vamos a hacer un recuerdo, esto lo aprendieron ustedes en tercero de primaria. Aparato, sistema óseo, aparato sistema nervioso, aparato circulatorio, aparato respiratorio, sistema digestivo, sistema muscular. Es la forma en que nos hemos dividido nuestro organismo para aprender, ¿no es cierto? Ahora, en un adulto joven, todos estos aparatos funcionan al tope de su capacidad, o mejor dicho,
pueden funcionar al tope de su capacidad en un adulto joven. ¿Qué ocurre? Un adulto joven normalmente no los hace funcionar al tope de su capacidad, los hace funcionar hasta aquí, porque haciendo funcionar hasta aquí le alcanza para su día a día. Y esta parte que no la hace funcionar, ¿cómo se llama eso? Eso lo tiene guardadito de reserva. Esa es su reserva funcional. Está ahí, se puede usar, está listita para usar, pero normalmente no lo usa. No lo usa porque no lo necesita. A ver si nos ponemos a pensar. Suena el despertador en la mañana, se levantan, ya está su desayuno en la mesa de la cocina, toman el micro, vienen a la universidad, hacen clases, regresan, almuerzan, hacen clases, regresan a su casa y se duermen. ¿Cuánto han usado? Pero podrían usar hasta acá. Entonces esta partecita ahí está guardadita para ser usada si es que se necesita. ¿Cuándo se necesita? Esa reserva funcional, ¿cuándo se necesita? Cuando hay una enfermedad, por ejemplo. Viene un coronavirus que provoca una neumonía. Entonces, esta capacidad que tiene tu aparato respiratorio decae por la enfermedad. Tus pulmones tienen un lóbulo lleno de pus, hay disminución de su funcionalidad, decae. Pero fíjense, no cae tanto como para dificultar tu día a día. Y a pesar de que tienes una neumonía, tu aparato respiratorio funciona lo suficiente como para que puedas hacer las cosas y estar más o menos bien. Eso es lo que normalmente ocurre cuando hay una enfermedad. Bueno, pero no es exactamente así, tan cuadrado, porque todos los aparatos sistemas están relacionados entre sí. Entonces hay una neumonía, cae, lo que más cae es el aparato respiratorio, pero también cae un poco aquí y un poco aquí, también cae un poco aquí. Cae más respiratorio, pero cae un poco también todo lo demás. Esto es lo que ocurre normalmente en una enfermedad en un adulto joven. Y en un anciano, fisiología del envejecimiento. ¿Qué cosa es el envejecimiento? Deterioro Funcional. lo han hecho ayer. Funcional. Eso, borrancito, ¿no? De un diálogo. Proceso fisiológico y consiste en la disminución de la funcionalidad de cada órgano. Se caracteriza por disminución de la reserva funcional. Entonces, un anciano no tiene su tope hasta aquí, como una persona joven, lo tiene hasta aquí, producto del envejecimiento. Y como no es uniforme, en este caso, en este ejemplo, lo que más ha envejecido aquí es la parte muscular y la parte ósea quizás es la que está más conservada, y eso suele ser diferente entre anciano y anciano. ¿Qué ocurre en este anciano cuando se enferma? Y viene el mismo coronavirus y le provoca la misma neumonía. Entonces la funcionalidad del aparato respiratorio de estar aquí cae hasta acá. ¿No es cierto? Es lo que más cae. Pero todo está interrelacionado. Entonces todo cae un poquito. Pero fíjense, aquí lo que menos cae quizás es la parte muscular. Cae solamente un poquito. Acá está cayendo alto, acá está cayendo un poquito. Pero ese poquito que cae está cayendo por debajo de la línea que necesita para su día a día. Entonces aquí va a aparecer la manifestación. Entonces, muscularmente va a haber problemas. ¿Qué va a pasar con ese anciano? ¿Y qué va a pasar? Y se cae. Y se cae. La neumonía le está provocando que se caiga. ¿Sí? Es extraño, ¿no? Pero sí, efectivamente, sí ocurre. Entonces, cuando decimos aquí que se altera primero el órgano con menor capacidad de adaptación, se refiere al órgano que tiene menos reserva funcional. Entonces, en el ejemplo que pusimos, una neumonía puede ser que se afecte el aparato muscular, que es el que tenía menos reserva funcional, y el paciente se cae. Y así como pongo el ejemplo de muscular, podría ser el sistema nervioso. Y por neumonía podría ser que mi paciente tenga una agitación psicomotriz. ¿Sí? Porque se altera el órgano con menor capacidad de adaptación. Y los más vulnerables suelen ser sistema nervioso central, genitourinario, cardiovascular y esquelético.
Pues de esta manera aparecen los famosos síndromes geriátricos. Tan famosos que ustedes los deben conocer también, ¿no es cierto? Diversas patologías tienen patrones comunes de presentación en el adulto mayor. Diversas patologías. Esta patología, con esta patología, con esta patología, todas ellas se pueden manifestar en un adulto mayor de este patrón. No con sus síntomas que ustedes han aprendido de cada patología. No, se pueden presentar con este patrón. Y este patrón es un síndrome geriátrico. Es una forma de entender los síndromes geriátricos. Y la otra forma de entender los síndromes geriátricos son los problemas comunes de la tercera edad. ¿Cuáles son los problemas comunes de la tercera edad? Ejemplos. ¿Qué? Ya, dismovilidad dice. Polifarmacia es un problema común de la tercera edad. ¿Qué más? Caídas también. Deterioro cognitivo, ¿no es cierto? La demencia es un problema común en la tercera edad. Alteración del sueño es un problema común de la tercera edad. Entonces, por todos estos cambios del envejecimiento resultan los famosos síndromes geriátricos. Ya hemos dicho que tenemos dos maneras de entender los síndromes geriátricos. Problemas prevalentes de la tercera edad, úlceras de decúbito, demencia, estreñimiento, cosas frecuentes de la tercera edad, y formas de presentación de otras enfermedades. Caídas, como dijimos antes en el ejemplo. A ver, ¿qué opinan de ese caso? ¿Hay algún síndrome geriátrico que identificar? ¿Qué? Inmovilidad porque dejó de caminar, ya, correcto. ¿Qué más? Demencia, ¿no es cierto? Tiene demencia, problema común de la tercera edad, correcto. ¿Qué más? Incontinencia urinaria, también común en la tercera edad, correcto. ¿Qué más? Úlceras de decúbito, estreñimiento, problemas comunes de la tercera edad. Entonces, este paciente, como suelen ser los ancianos, tiene varias cosas y aquí están bien ejemplificadas varios síndromes geriátricos posibles. Problemas comunes de la tercera edad. Entonces, alteración del apetito, ¿no es cierto? Discapacidad, incontinencia urinaria, alteración cognitiva, úlceras de decúbito, alteración del sueño, todo lo que acabamos de decir. Síndromes geriátricos, problemas comunes de la tercera edad. A ver este. ¿Qué les parece? ¿Qué identificamos ahí? Se cayó, ya, correcto. Una caída. No controla esfínteres, ya, correcto. ¿Qué más? ¿Qué? Se cayó, se le escapa la orina, incontinencia, comió poco, ¿no es cierto? Necesitó ayuda para tomar desayuno. Necesitó ayuda para vestirse. Pérdida de la... Este paciente no está funcionando como normalmente funciona. No puede comer solo, no puede abrocharse la camisa como normalmente lo hace, no puede caminar del dormitorio al baño como normalmente lo hace.
alteración de la funcionalidad, que no la tenía hace 15 días. Es una alteración funcional aguda. Síndrome de alteración funcional aguda. Síndrome de caída. Síndrome de incontinencia urinaria. Pero en este paciente, a diferencia del anterior, no son problemas que los tenga ya no hace mucho tiempo. Porque todo esto es reciente, es nuevo. Entonces, en este caso no son enfermedades prevalentes, sino en este caso, forma de presentación de algo. Entonces, hay algo que le está provocando el síndrome de caída, el síndrome de incontinencia, el síndrome de alteración funcional aguda. ¿Sí se entiende? Entonces, pueden ser así, problemas prevalentes, o puede ser así, formas de presentación, pero para complicarnos más el asunto, en realidad es así. En realidad es así. Es decir, este síndrome puede presentarse en esta vez como un problema prevalente, pero esta otra vez puede ser una forma de presentación. Pues no son conjuntos separados, son conjuntos que tienen casi toda una intersección. Y si fuese el síndrome como forma de presentación de algo, ese algo, ¿qué cosa es? En el ejemplo, ¿por qué mi paciente tiene ese compromiso funcional de no poder desayunar y no poder vestirse? No. Porque tiene algo, y ese algo tengo que yo que descubrir, esa es mi tarea, descubrir. Ese algo, ¿qué puede ser cualquier cosa. Pero ¿qué cosa es lo más frecuente? Esto que está aquí. Es decir, ¿cuál es la causa más frecuente de un síndrome geriátrico como forma de presentación en un anciano en el Perú? Infecciones. Pues en ese paciente que acabamos de ver, que se cayó y que no puede vestirse, y se le está escapando la orina, esas son formas de presentación de algo. Y ese algo es, bueno, probablemente uno de estos. Y si hablamos de infecciones, estamos hablando, las más frecuentes, ¿cuáles son? Urinarias, respiratorias y de piel. Entonces yo, mi paciente, que se ha caído, que tiene incontinencia y que ahora no puede caminar solo, ¿qué tendría que pensar? Que tiene una infección urinaria o que tiene una neumonía. No tiene fiebre, no tiene tos, no tiene molestias para orinar, no tiene puño percusión, no tiene diarrea. Aún así, piensa que tiene una infección, porque es la causa más frecuente de que un anciano presente un síndrome geriátrico como forma de presentación de algo. Y si no fuese infección, una alteración metabólica. Con lo amplio que significa alteración metabólica. Alteración de glucosa, alteración de sodio, alteración de urea, alteración de potasio, alteración de calcio, función renal, todo lo que significa alteración metabólica. Pues pudiese ser que tu paciente esté haciendo una hiperglicemia y esté con la glucosa en 250. ¿Cuáles son los síntomas de hiperglicemia? Sudoración, síntoma de hiperglicemia. Síntomas de hiperglicemia son síntomas confusional agudo. ¿La hiperglicemia es asintomática? Polidipsia, poliuria. Las 4 P, ¿no es cierto? Son síntomas de hiperglicemia. Esto que dice 5, ya, bueno, sí. Son síntomas de hiperglicemia. Pero en un anciano, podría estar con la glucosa en 250 y no referirte ni polidipsia, ni poliuria, ni polifagia, ni la otra, ni la otra. Y sí referirte que se cayó. Sí, puede ser así. En un anciano, las alteraciones metabólicas te pueden dar fármacos, es otra causa frecuente, fármacos. Especialmente si es un fármaco de reciente inicio. Sí, doctor, lo llevé al hospital hace 20 días y le han estado este medicamento y ahora sí que se está pasando esto. Ah, ya, entonces este fármaco sospechoso de... Pero aún si no tengas ese antecedente y sean sus fármacos que siempre tomas de hace muchos años, aún así piensa que de repente uno de esos fármacos es lo que está provocando la presentación actual. Entonces siempre, en un anciano preguntar qué fármacos toma. Siempre. Parte indispensable de la historia de un anciano. Y si no es infección y no es fármaco, puede ser cualquier cosa. Pero cualquier cosa.
Sí, cualquier cosa. Y puede ser un infarto agudo de miocardio que le está provocando incontinencia urinaria. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Qué dice el libro de cardiología? Síntomas de infarto agudo de miocardio. ¿Incontinencia urinaria? Entonces, el libro de cardiología no lo dice. El libro de geriatría, ahí sí sale. Porque en ancianos es así. La presentación puede ser a distancia. Su enfermedad es esta y se está presentando con síntomas de este otro sistema, de este otro aparato. ¿Sí se entiende? ¿Se acordarán? Entonces vamos a ver ahora cuáles son los síndromes geriátricos más frecuentes. Lo más importante es lo que tienen ustedes que acordarse. Síndrome de caídas, ¿no es cierto? Es un síndrome muy frecuente. Síndrome de caídas. Las caídas son la primera causa de muerte accidental en el anciano. Se cayó y se fracturó la cadera, tiene un 50% de probabilidad de morirse en menos de un año. Caídas. ¿Qué hacer con un paciente cuando estamos ante el diagnóstico de caída? Los 5 pasos. 1, atender las consecuencias inmediatas, obviamente. Se cayó, tengo que auxiliarlo, ¿no es cierto? Atender las consecuencias inmediatas. Se hace no solamente en ancianos, se hace en cualquier persona. Pero superado la parte inmediata, tengo que ver cuáles son las circunstancias previas de esta y de otras caídas. Porque es muy diferente que se caiga en el trayecto que hay entre su dormitorio y el baño, a que se caiga en el bordo de la chacra que fueron de paseo por el fin de semana. Completamente distinto. Si la caída es en la chacra no me preocuparé porque no voy a ir a la chacra ya más. Pero si la caída ha sido en el trayecto que hace todos los días 5 veces al día, ahí sí me preocuparé. Y tendré que ver qué cosas está ocurriendo ahí en ese trayecto y qué solución yo le puedo dar. ¿Cuáles son los factores de riesgo individual? Y aquí tengo que hacerle una valoración integral a mi paciente geriátrico. Tengo que ver cómo está su vista, cómo está su audición, cómo está su equilibrio, cómo está su fuerza muscular. Y habiendo hecho esa evaluación del ambiente, de las circunstancias y de mi paciente, plantearé una intervención. Y si de acuerdo a mi evaluación he visto que el problema es que el trayecto entre el dormitorio y el baño no tiene de dónde agarrarse, mi intervención será: tendré que colocarle una baranda en ese trayecto para que se pueda agarrar, ¿no es cierto? Pero ¿y si vive en la casa de la nuera y la nuera va a decir: una baranda en mi sala? Sí, pues, una baranda en la sala. Preferible eso que se esté cayendo mis viejitos. Y finalmente haré un seguimiento para ver si mi plan de intervención está funcionando o no. El estreñimiento, nuevamente, es frecuente en el anciano. Es multifactorial, pero causa más frecuente estreñimiento en el anciano, de lejos, medicamentos. Ejemplo de medicamentos que producen estreñimiento en el anciano: antidepresivos, sí, ¿no es cierto? Especialmente los antiguos, los tricíclicos. ¿Qué más? Los analgésicos, los ancianos toman muchos analgésicos porque tienen muchos dolores. Los analgésicos, especialmente los analgésicos opioides, provocan así. Entonces, estreñimiento: señor, ¿qué medicamentos toma usted? Y la gente te va a decir: tomo este, tomo este, tomo este. Y tú tendrías que preguntar: ¿y qué más? Nada más, pero seguro, ¿y qué más? Ah, ya, y también este. Y finalmente, ¿y los que no están recetados del hospital, los que le ha recomendado al vecino, cuáles son? Ah, este. La incontinencia urinaria también es un problema frecuente en el anciano. Hasta el 15% de mayores de 65 años pueden tener incontinencia urinaria. Y una vez que dejamos que la incontinencia se instale, revertirla ya puede ser muy difícil. Entonces, cuando aparece la incontinencia urinaria, pues yo tengo que intervenir y decir: ¿por qué está teniendo mi paciente incontinencia urinaria? Y para eso, la historia clínica.
Anamnesis, examen físico y algunos exámenes auxiliares. Y en la anamnesis es importante determinar qué tipo de incontinencia tiene mi paciente. Porque puede haber incontinencia de urgencia. ¿Cuál es esa? Al paciente le dan ganas de orinar y si no va al baño en 30 segundos, se le va a escapar. Esa es la incontinencia de urgencia. Puede ser incontinencia de esfuerzo. Cuando tose, cuando estornuda, cuando se ríe, cuando carga un peso, ahí es cuando se le escapa. Puede ser incontinencia por rebose. Va a orinar, debería haber expulsado todo, pero no expulsa en realidad porque tiene algún tipo de obstrucción y a los 10 minutos está otra vez con ganas de orinar y es una incontinencia de rebose. O puede ser un patrón mixto. Entonces en la evaluación que hacemos de la incontinencia urinaria, estas por ejemplo son causas frecuentes y que son más o menos fácilmente reversibles. Entonces, si mi paciente está quejando de incontinencia urinaria, ¿qué le preguntaré? De repente es una infección urinaria y no me está dando los síntomas de disuria, poliaquiuria y tenemos vesical que ustedes conocen, sino que me está dando incontinencia. Puede ser una vaginitis atrófica, puede ser fármacos, incontinencia urinaria por fármacos, y fíjense la lista de fármacos. Y podría ser AINES, fíjense, está tomando ibuprofeno, ¿ibuprofeno te da incontinencia? Sí, acá está. Puede ser antihipertensivo, sí, miren, acá está, bloqueadores de canales de calcio, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Estreñimiento. ¿También te puede dar incontinencia urinaria? Sí, también. Entonces, en la investigación que hacemos de la incontinencia urinaria, una herramienta muy útil es el diario vesical. ¿En qué consiste el diario vesical? Es pedirle al paciente que anote la hora en que va a orinar, más o menos cuánto orinó y si es que tuvo incontinencia o no, si se le escapó o no. Por ejemplo, en este diario vesical que está ahí, vemos que el 5 de abril fue a estas horas, orinó esta cantidad, algunas escapó, otras no. El 6 de abril fue todas estas veces, orinó todo esto, algunas escapó, otras no. ¿Qué les llama la atención de este paciente? Va muchas veces a orinar y no es que orine poquito. Entonces esta es una incontinencia de gasto alto, o sea, orina bastante. Y si orina bastante y tiene un gasto alto, ¿cómo estará la ingesta? Pues para poder botar harto, tiene que haber entrado harto también. Señor, ¿y usted cuánto de líquido toma? Ah, doctor, yo tomo 8 vasos de agua al día. 8 vasos. ¿Por qué, doctor, 8? ¿Por qué, señor, 8 vasos de agua? El doctor TV lo dijo el otro día. Que es muy bueno tomar líquido. Tratamiento para la incontinencia. Cambiar de canal, ¿no? Entonces, ¿por qué era útil determinar el tipo de incontinencia? Porque de acuerdo al tipo de incontinencia que yo determine, ¿qué medidas voy a tomar? La inmovilización también es un problema frecuente en el anciano, ¿no es cierto? Y fíjense, la inmovilización ocasiona menos tolerancia al esfuerzo, hipotensión, enfermedad tromboembólica, telectasia, debilidad, úlcera, depresión. La inmovilidad es lo peor que le puede pasar al anciano. ¿Y dónde ocurre más la inmovilidad? En el hospital. ¿Cómo así? Una vez que el anciano entra al hospital y está en su cama, no se levanta de la cama nunca más hasta que le dan de alta. Y si está 4 días hospitalizado por, qué sé yo, insuficiencia cardíaca, esos 4 días estuvo en cama. No se levantó para nada. ¿Y por qué no se levanta? ¿Porque le da flojera? Porque debería levantarse por lo menos para ir al baño, ¿no? ¿Por qué no se levanta? Apenas hace demanda de querer levantarse, ¿qué ocurre? ¿Qué? Señor, no se mueva. La enfermera cae en un toque, ¿no es cierto?
por eso que las camas de ancianos tienen una baranda recontra. Pero señorita, quiero ir al baño. No hemos puesto pañal, orínese en el pañal. Pañal a mí, pero yo quiero ir al baño. No, tiene que orinar en el pañal. Señorita, ya estoy mucho tiempo en cama, quiero sentarme un ratito. No se puede, usted en el hospital. ¿Y eso está bien? No, eso está muy mal. Está muy mal. Una persona de 20 años o de 25 años como ustedes, que se fracturó el tobillo y está un mes con un yeso y en la cama y no se levanta, al día 30 le quitan el yeso, al día 31 se levanta y comienza a caminar. Un anciano que está 3 días en cama, en 3 días se debilita, pierde masa muscular, aparece la sarcopenia, pierde la costumbre. El 4.º día lo quieres levantar, ya no puede levantarse. El delirio es otra condición frecuente en el anciano, ¿no? El síndrome de delirio o síndrome confusional agudo, frecuente en el anciano. Hay varias maneras de diagnosticar delirio. Las más conocidas son con los criterios del DSM-4 o con estos que me gustan más a mí, los criterios CAMI. Y eso me gusta más a mí porque son más fáciles de aplicar. Criterio número 1, tiene que ser agudo, que no existe delirio crónico. Si es crónico es otra cosa. Tiene que ser agudo. Tiene que ser de curso fluctuante. ¿Qué significa fluctuante? Que en la mañana es más y en la tarde menos y en la noche más, o al revés. Pero no es uniforme durante todo el día, fluctúa. Y fluctúa de un día a otro también. Hay días que está peor y hay días que está más o menos bien. Agudo y fluctuante, criterio número 1. Criterio número 2, inatención. Criterio número 3, tiene un pensamiento desorganizado. Criterio número 4, la alteración de la conciencia. Que puede ser hacia abajo, un paciente que está muy dormido, o puede ser hacia arriba, un paciente que está hiperalerta y muy intranquilo. Entonces, para diagnosticar delirio tengo que tener el 1 y el 2, más, o el 3 o el 4. Como ven, son criterios que son muy fáciles de aplicar. Yo los puedo diagnosticar si sí o si no, sentándome al lado del paciente y viéndole y conversando con él un rato. El delirio es frecuente. ¿Qué tan frecuente? Mayores de 60 años, 1% en la comunidad. Pero representa un 10% de las causas de hospitalización de un anciano. El anciano está en su casa, tuvo algún problema, hace un delirio y por ese delirio lo hospitalizo. Un 10%. Pero puede ser que el anciano se haya hospitalizado por otra cosa. Se haya hospitalizado por una celulitis. Y estando hospitalizado hace delirio. Sí, un 30% hacen delirio de los que están hospitalizados. Ahora, si la hospitalización es por cirugía de cadera, un 60%. Y si la hospitalización es en cuidados intensivos, un 80% van a hacer delirio. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Todos esos que están ahí. Pero de esos, 2 son los más importantes. La edad y el estado cognitivo. A mayor edad, mayor predisposición. Y a mayor deterioro cognitivo, mayor predisposición. Y si tengo los 2 juntos, con mucha mayor razón. Entonces, si un paciente es muy anciano, tiene 90 años y tiene una demencia moderada, pues está muy predispuesto a hacer delirio. Y esos pacientes que están predispuestos, ¿en qué momento hacen el delirio? Cuando tienen un factor desencadenante. Y estos son los factores desencadenantes. Fiebre, por ejemplo. Fiebre es un desencadenante muy frecuente de delirio en un anciano predispuesto. La fiebre en una persona joven, calentura, sudoración, dolor de cabeza, no pasa más. En un anciano, la fiebre lo altera completamente, tanto que le puede provocar un delirio. La hospitalización, ya hemos dicho, cualquier caso de hospitalización. Pero fíjense, cualquier cosa puede provocar un delirio. Privación del sueño, no durmió bien esa noche. Al día siguiente está con delirio. Cambio de medio ambiente. Va a llegar el hijo del extranjero, entonces tiene que adecuarle una habitación en la casa y abuelito, te vamos a cambiar de habitación por esta semana, de aquí para acá. Delirio.
si es que está muy predispuesto. ¿Cuándo está muy predispuesto? Mucha edad y deterioro cognitivo. Entonces, cuando yo tengo un paciente que estoy sospechando que tiene delirio, hago mi evaluación. Si esta alteración de la conciencia es crónica, eso no es delirio, porque el delirio no es crónico. Tendré que hacer otra cosa para ver, de repente es una demencia. Pero si realmente es agudo, aplico mis criterios que acabamos de ver, mis criterios CAM. Y si de acuerdo a mis criterios no califica como delirio, pues buscaré alguna otra cosa. Y si sí clasifica, en buena hora le acabo de diagnosticar delirio. Y viendo el diagnosticado delirio, ¿qué vamos a hacer? El delirio es un síndrome geriátrico. Y como síndrome geriátrico es una forma de presentación de algo más. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Descubrir ese algo más para tratarlo. ¿Cómo lo voy a descubrir? Volviéndole a hacer historia clínica, volviendo a examinarlo, ¿no es cierto? Y volviendo a preguntarle, volviendo a examinar, de repente sale. Y si no sale, algunos exámenes auxiliares. Pues una causa frecuente que tengo que siempre que buscar es medicación. Como ya hemos dicho, medicación puede provocar así. Entonces, si en la medicación yo encuentro algo que podría ser por esto, retiro esa medicación, ¿no es cierto? Si encontré la causa, perfecto. Si no encontré la causa, profundizo mis exámenes. Pero la idea es que tengo que encontrar la causa. Y una vez encontrada la causa, le daré tratamiento. Resulta que la causa es una infección urinaria, tiene una pielonefritis. Le daré tratamiento de pielonefritis. Y con el tratamiento de la pielonefritis tendrá que mejorar mi delirio. Pero si la pielonefritis, ¿cuánto tarda en mejorar la pielonefritis con un antibiótico? Eso tarda en curarse, pero en la mejoría, al tercer día comienza a mejorar, ¿no es cierto? Al primer día no vas a notar cambio, al segundo día tampoco, al tercer día ya comienza a mejorar. Y estos 3 días que va a demorar en mejorar, mi paciente está con delirio. ¿Lo dejo así nomás? No, tengo que darle tratamiento del delirio, ¿no es cierto? Porque no voy a dejar así como en la figura, que salga corriendo por la calle con su bata, con su vacinica en la cabeza, ¿no? No, tendría que darle tratamiento del delirio. ¿Y cuál es el tratamiento del delirio? No. Medidas no farmacológicas. Tratamiento del delirio, medidas no farmacológicas. ¿A qué me refiero con eso? Como hemos visto hace unos días en el hospital, dice un paciente que es carpintero jubilado, pero ahora quiere ir a su taller de carpintería a trabajar sus maderas. Está jubilado hace 15 años, pero esta noche quiere ir a trabajar a su taller. Y está muy intranquilo y se quiere bajar de la cama y ¿qué hacemos? Está como un delirio. Alteración aguda, ¿no es cierto? Fluctuante. Alteración de la conciencia, está hiperalerta, es un delirio. Ya. ¿Qué hacemos? ¿No hacemos nada? Como quiere ir a su taller, se ha querido levantar y como está con suero, se ha retirado la vía, ha comenzado a salpicar sangre por todo sitio. La enfermera se ha enojado. Doctor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Medidas no farmacológicas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tranquilizarlo. ¿Cómo lo vamos a tranquilizar? Ya pues señor, colabore. Está en el hospital, ¿qué hace de carpintería? Usted ya está viejo, ya. Colabore y quédese quieto. ¿Funciona? ¿Qué va a hacer el viejito? Quiere ir a su taller. ¿Qué hacemos? ¿Lo llevamos al taller? Con cuidado. No, no lo llevamos, pero le decimos, ya te vamos a llevar. Ya, ¿qué falta para que me lleves? Está haciendo frío.
Vamos a traer tu casaca, esa poderosa casaca que tienes. Ya, tráemela, voy a esperar. ¿Se queda tranquilo? Por 5 minutos. Y después, vamos. ¿Y qué le vas a decir? Ya, pero voy a ir a traer la llave del taller. Un ratito. ¿Se queda tranquilo? 5 minutos. Y luego, y cada 5 minutos, si tú lo tranquilizas y le sabes hablar sin contradecirlo, porque si tú le terqueas y le dices que estás en el hospital, no estás en el taller, es peor. Pero si sabes tranquilizarlo sin contradecirlo, cada 5 minutos, cada 5 minutos, cada 10, cada 10, cada 15 se durmió. ¿Funciona? Sí funciona si lo sabes hacer. ¿Qué necesitas? Paciencia, imaginación y tiempo, porque tienes que estar ahí cada 5 minutos. Y en el hospital, ¿quién tiene esas 3 cosas? Imaginación, paciencia y tiempo. ¿La enfermera? No. ¿Tiene imaginación? Sí, tiene mucho. ¿Tiene paciencia? No tiene nada. El técnico. Bien. El interno. El interno de medicina que está de guardia esa noche. ¿Tiene imaginación? Sí, tiene arte. Un montón de imaginación. ¿Tiene paciencia? Algunos. ¿Tiene tiempo? No tiene tiempo, ¿no es cierto? Porque el interno está de guardia, pero además tiene que preparar su posición del día siguiente, las altas del día siguiente y la epicrisis del otro señor. Tiene que asegurarse que la orden de ecografía esté lista, que las interconsultas estén cursadas y tiene que estar bien afeitadito el día siguiente. Entonces, ¿quién tiene tiempo, paciencia, imaginación para hacer esto? ¿Nadie? ¿Quién podría? Un familiar podría hacerlo, ¿no es cierto? Y la hija del viejito podría estar a su lado. Y podría estar hablándole, ya papá, no seas así, papá, tranquilito, todo tranquilito. ¿Funciona? Sí, funciona. ¿Y por qué no está el familiar ahí? ¿No quiere? ¿El familiar no quiere estar con su papá? ¿Cómo que no? Claro que quiere estar. No le permiten. ¿Por qué no le permiten? Hay un horario de visita, ¿no es cierto? En mi hospital es de 11 de la mañana a 12 del día. Horario de visita. Están todos los familiares, está el hijo, está todo. 12 y 1, entra el vigilante y saca todo. Y lo saca todos. ¿Y de dónde se van? ¿A su casa? ¿A dónde se van? Al trabajo, ¿no? Se quedan ahí. Ustedes no han visto en los hospitales. Sala de hospitalización, la puerta, ¿no es cierto? Y afuera de la puerta hay un montón de gente. En el Honorio Delgado, en el pasillo, ahí está toda la gente. En Yanaguara, en el jardincito, ahí está toda la gente. Ahí está el hijo del viejito que quiere levantarse y ir a su taller. ¿Qué está haciendo el hijo ahí? Está preocupado por su papá. ¿Y en qué está pensando? Ay, mi papá le hace frío en las noches. ¿Le pondrán sus medias? No le pondrán. Lo taparán bonito. No ha mejorado del todo, no lo veo tan bien. No he podido conversar con el médico. ¿Cómo estará? Mejor me quedo un ratito, de repente lo puedo volver a ver. Y así está el hijo en la puerta y el paciente está adentro que lo necesita. ¿Por qué no lo hacemos entrar? ¿A quién no le conviene que esté adentro? ¿A quién? A la enfermera no le conviene que esté adentro. ¿Por qué? Señorita, fíjese, no está goteando. Está goteando, pero no está goteando como debe. Señorita, esta almohada está muy dura, ¿no tiene otra?
Señorita, esa ventana está muy abierta, ¿la podemos cerrar? Señorita, señorita, señorita. ¿Qué hace la señorita? Salen todos. Cuando salen todos, la enfermera tiene paz. Pero el viejito está muy intranquilo. ¿Y qué deberíamos hacer? El familiar debería estar ahí. Debería estar ahí, el familiar debería estar ahí. Entonces es muy mala costumbre eso de que salen todos. En un paciente anciano, el familiar es parte de su tratamiento. ¿De cuál tratamiento? De este tratamiento, el no farmacológico. Cuando yo estoy de turno en mi hospital, a las 12:01 que entra el vigilante a sacar a todos, ya, pero de la cama 3, de la cama 6, de la cama 9, se quedan los hijos. Un hijo. Y al hijo le digo, te estás quedando no para que estés llamando a la enfermera cada rato. Te estás quedando para que no se saque la vía, para que le estés hablando, para que esté tranquilo, para que ayudes a darle de comer, para que ayudes a moverlo, para que ayudes con su pañal, para que ayudes. ¿Funciona? Sí, por supuesto que funciona. Suponiendo que no funciona, porque está tan intranquilo que ni siquiera la hija lo puede cuidar, o porque no había nadie, no se quedó nadie, está solito, y las medidas farmacológicas no han funcionado, tratamiento farmacológico. ¿Qué le vamos a administrar? Nuestro objetivo no es dormirlo, ¿eh? No es ponerle diazepam para que se duerme, porque se duerme 1 hora y despierta peor. Pues no usamos benzodiazepinas, usamos antipsicóticos. ¿Cuál usamos? Haloperidol. Pero si te colabora lo suficiente, le das haloperidol por vía oral. Y si no te colabora lo suficiente, se lo colocas intramuscular. Y a la media hora tu paciente está más tranquilo. Y si no está tranquilo a la media hora, le vuelves a poner. Y si aún así no está tranquilo, le vuelves a poner. 3 dosis de haloperidol, nadie se resiste. Así debería ser. En la práctica, ¿cómo es? Lo planchan, ¿no? En la práctica, ¿cómo es? El viejito está amarrado. Amarrado a su cama. ¿Han visto en los hospitales? Es lo más frecuente. Y eso no debe ser así. No se amarran a los pacientes. Pero doctor, ¿se va a levantar? Sí, porque esté su hija ahí para que lo mire. O colócale el haloperidol. Pero no se amarran los pacientes. Cuando decimos medidas no farmacológicas, no nos referimos a que lo amarres. La sujeción mecánica tiene que ser el último recurso que te quede. Cuando has intentado todo lo demás y no funcionó, ya bueno, ya es eventual, debería ser eventual, excepcional. Debería. En la práctica, 12 del día es el ingreso a sala de hospitalización. Está entrando el viejito de hospitalizarse. El técnico que lo mira entrar, ¿qué hace? En la noche lo amarro. Ya estoy consiguiendo mis amarres. Y no tiene que ser así. No tiene que ser así. Tenemos que saber cómo tratar el delirio. Haloperidol, ya hemos dicho. Dosis de ataque, cada media hora. Una vez que consigues tranquilizarlo. Al día siguiente, dosis de mantenimiento. La calculas dependiendo de cuánto has necesitado en tu dosis de ataque. Otras opciones que no sean haloperidol, tenemos estas de aquí. Benzodiazepinas. Solamente cuando el delirio tiene que ver con síndrome de abstinencia. Ahí sí, las benzodiazepinas son de primera elección. En todos los demás casos, es la última opción. La primera opción, haloperidol. Pero doctor, ¿y el aripiprazol que es más moderno? Sí, es más moderno. Sí, es más caro. Pero no es mejor que el haloperidol. El viejo haloperidol. La depresión también es un problema frecuente en los adultos mayores, ¿no es cierto? Por envejecimiento cerebral, por enfermedades invalidantes, por fármacos. Hay fármacos que provocan depresión, por luto. Y sus síntomas no son tan iguales a los síntomas de la depresión en personas jóvenes. Es por eso que
Para diagnosticar depresión en el adulto mayor utilizo un cuestionario específico para el adulto mayor. Este de aquí me gusta mucho porque es bien fácil de aplicar. ¿No es cierto? La respuesta es sí o no, cuenta cuántas son las respuestas, te calculas con su puntaje y ya sabes si tu paciente está deprimido o no. En conclusión, es muy gratificante ayudar al adulto mayor. De las principales satisfacciones que van a tener ustedes en su carrera de médico es cuando habrás ayudado a la abuelita y la abuelita está contento y está tranquilo y está mejorado de su problema. Pero para poder hacerlo, necesitamos saber de geriatría. ¿Cuántos geriatras hay en Arequipa? ¿Cuántos geriatras hay en Arequipa? ¿Cuántos cardiólogos hay en Arequipa? ¿100? ¿Sí? Más o menos. ¿Cuántos geriatras hay? 10, 15, bueno, ya voy siendo buena gente. ¿Cuántos viejitos hay en Arequipa? ¿Me alcanza? Entonces, pensar que solo el geriatra tiene que conocer esto, no es cierto. Porque todos ustedes que no van a ser geriatras, van a atender viejitos. Y tienen que saber de esto. ¿Cómo serán de escasos los geriatras que yo que no soy geriatra les enseño geriatría a ustedes? Pues tienen que saber. ¿Preguntas? ¿Qué quería?